Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo webinar que estamos haciendo dentro del ciclo Elevate Your Skills Remotely. Y bueno, pues un gusto teneros por aquí. Como sabéis, los que ya habéis podido asistir y bueno, a los que no os lo cuento ahora, estamos organizando esta serie de webinars en la que estamos invitando a distintos expertos para tocar algunas de las habilidades que consideramos clave pues, en el momento actual y en general para el profesional del siglo XXI. Y dentro de esta serie, pues en concreto hoy tenemos un tema que estamos encantados de poder hablar de esto, que es las claves del pensamiento crítico para ser más creativos. Entonces, bueno, os quería contar primero que nada y antes de empezar la estructura que vamos a seguir en la sesión para que sepáis un poco cuál va a ser el plan de esta horita que tenemos por delante. Vamos a empezar contando brevemente quiénes somos quién hay detrás de la organización de estos webinars. Enseguida abriremos un diálogo con María Ángeles, que ahora os la presento, y tendremos también un espacio pues, para todas las preguntas que se os ocurran y que queráis que respondamos durante el webinar. Pues bien, como os decía, nos antes que nada. Nosotros somos Utopic School y somos el ecosistema de aprendizaje de Utopicus, que es una de las principales redes de coworking aquí en España. Y bueno, desde la School nos encargamos de diseñar distintas experiencias de aprendizaje y programas de cambio cultural, pues con el objetivo de acompañar tanto personas como equipos en el desarrollo de habilidades y conocimientos pues para transformarse, para evolucionar como profesionales y en definitiva para alcanzar su máximo potencial. Y bueno, pues cuando diseñábamos esta sesión con María Ángeles nos planteábamos dos objetivos principales. Por una parte queríamos conocer algunos fundamentos de esa habilidad, ¿no?, que está tan de moda hoy en día, en el buen sentido, que es el pensamiento crítico, y hablar un poco de cuál es su relación con la creatividad. Y por otra parte, queríamos aterrizarlo y hacerlo lo más práctico posible, que os sirva desde ya, y descubrir algunas claves para empezar a desarrollar esa actitud creativa, siempre desde un punto de vista ético y sabio. Pero bueno, dentro de estos dos grandes objetivos que tenemos y de la estructura que hemos planteado, pues la invitación es que todos podáis, desde el minuto cero, desde ya, empezar a hacer preguntas, aportar también vuestros comentarios, vuestras experiencias, y nosotros pues iremos recogiendo todo eso y adaptándonos un poco a lo que sean realmente vuestros intereses. Así que desde ya, para los que no estáis acostumbrados a Zoom, tenéis una barrita en la parte de abajo donde tenéis un apartado para preguntas y tenéis también un chat para poder interactuar, que ya veo que hay mucha gente por aquí ya dando las buenas tardes y ya están en el chat. Y como os decía, hoy contamos con una invitada de honor, con María Ángeles Quesada. Ella es filósofa y además de CEO y co-founder de Quanima, y está muy especializada en la temática de hoy, en el pensamiento crítico, además del diálogo socrático. Y bueno, ella lleva muchos años, prácticamente toda su trayectoria, pues trayendo la filosofía a esta sociedad tan ajetreada en la que vivimos y en particular a las organizaciones. Y dentro de eso, pues ha trabajado en distintas escuelas de negocio, distintas universidades, con empresas. Y bueno, pues yo personalmente estoy muy contento de que estés aquí, María Ángeles, porque creo que nos va a traer un enfoque muy original sobre la creatividad. Y bueno, pues con eso vamos allá. No sé si querías comentar algo, María Ángeles, si me he dejado algo en la introducción. Todo perfecto, muchas gracias y encantada de estar aquí con todos y buenas tardes a todos los que estáis saludando. Venga, pues vamos allá. La primera pregunta que te quería lanzar, María Ángeles, es que, bueno, muchos tenemos una concepción del pensamiento crítico como casi opuesto a la creatividad, ¿no? Pensamiento crítico lo asociamos normalmente a buscarle la pega a las cosas o a tener un pensamiento más convergente que el que está asociado a la creatividad, ¿no?
Y entonces, dentro de ese título que le hemos puesto hoy al webinar de pensamiento crítico para ser más creativos, yo te quería lanzar la pregunta de si no es esto una contradicción en sí misma, ¿no? ¿Cómo se relacionan pensamiento crítico y creativo? Pues sí, me gustaría. Es verdad que esta pregunta es muy interesante para poder aclararla y que ya nos enfoque al tema, ¿no? Y bueno, aquí os pongo algunas ideas de por dónde va a ir la cosa. Para los que sabéis algo de creatividad, y bueno, aparte de la que vivís en vuestra vida cotidiana, pero para los que habéis leído a De Bono, por ejemplo, un clásico de la creatividad, sabréis que la creatividad, por ejemplo, De Bono la pinta como algo que tenemos que recuperar o cultivar porque se opone un poco al pensamiento lógico imperante en el mundo de hoy, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, cosas como que dentro del pensamiento crítico, como es un sistema tan convergente, como estamos metidos dentro de ese marco, nos cuesta mucho meter cosas de fuera que en un momento dado lleguen a un insight, ¿no? Lo que todos sabéis como ese momento de wow, ¿no? Aquí he llegado a algo original, genuino, único. Entonces, yo estoy muy en contra de esta visión. No es que no reconozca, por supuesto, los méritos que tienen estos autores, sino que para mí el pensamiento es algo holístico que en el ser humano se desarrolla de manera global e integrada. Entonces, esas concepciones, como pongo aquí en la diapositiva, ¿no? De la creatividad como algo completamente random, ¿no? Donde hacemos cosas así sueltas, sin ningún orden y concierto. Que eso también es muy de nuestra vida, o sea, son creencias populares, ¿no? No digo que estos autores piensen eso, pero las creencias populares de la creatividad tienen mucho que ver con pensar que alguien creativo es alguien que está en su casa vestido de colores, haciendo cuadros por las paredes, volviéndose loco, cambiando de una actividad a otra continuamente, ¿no? Ese mito de esa persona que es un poco dispersa, que a veces se piensa que es el genio creativo, sin orden, como digo, sin disciplina. Entonces, esa concepción de la creatividad va muy en contra de lo que yo creo que es la creatividad y que creo que otros muchos autores también, en el fondo, la ven como algo integrado dentro de un proceso de concentración. Por ejemplo, imaginaros, cuando estamos cocinando, ¿no? Cuando estamos cocinando un plato, vamos a pensar ese momento que queremos un poco experimentar, ¿no? Con algo al que le gusta la cocina. Seguro que aquí hay muchos que le gusta la cocina. No creo que lo hagamos de una manera completamente random, absolutamente sin ton ni son, nos pongamos de pronto a hacer una cosa completamente diferente, volvamos. Es decir, una manera de experimentar con la cocina es precisamente dedicarnos a una receta o a una idea que tenemos y dentro de esa misma idea ir experimentando, ¿no? Entrando y saliendo de la idea, cogiendo cosas de otras cosas, buscando analogías en nuestra cabeza, pensamos cómo puede saber esto si le he hecho esto, recordando sabores de antes, que hemos probado en otro momento. Es decir, al final estamos concentrados en una tarea. Esto es como lo de que la inspiración te pille trabajando. Es decir, estamos en una tarea, estamos dentro de un orden, de una disciplina y normalmente lo ideal es tener esa flexibilidad que para mí es natural al estado de la mente humana, es natural al ser humano, como dicen muchos autores y muchos neurocientíficos, que la creatividad es algo que es como el ser humano es, que siempre ha estado rellenando esa realidad externa para complementarla con cosas nuevas. Siempre lo hace, en todo momento, siempre lo ha hecho. Incluso se sabe que los primates también la tienen, por supuesto, y algunos mamíferos también, y algunas aves. Ese relleno de la información, ese relleno de la realidad, complementar la realidad con cosas que están ya por aquí, ¿no? En nosotros o por aquí, ¿no? En todo nuestro ser. Entonces, sobre este tema también quería apuntar una cosa que creo que es interesante. Creo que hoy día tenemos que ser súper críticos también con este concepto de autoexigirnos ser constantemente creativos. Parece que no podemos, eso, como digo, no podemos ir a la cocina a hacer una receta de una manera normal, ¿no? Sin experimentar. Parece que no podemos hacer un webinar sin darle una vuelta de tuerca, un giro, algo que sea diferenciador, que dé un valor. O sea, estamos continuamente exigiéndonos una creatividad que no es solo creatividad, que yo creo que es también productividad, que es una cosa diferente, y que viene mucho de ser hijos del capitalismo en el que vivimos, ¿no? Y al final reconocer esto es importante para volver a una creatividad mucho más natural, ¿no? Intentar desligarnos de esa productividad salvaje que nos hace estar todo el rato agotados, de intentar innovar y crear en cada segundo, para precisamente, al apaciguarnos y encontrar espacios y tiempos, lleguemos a un lugar donde esa creatividad surja, pero de una manera mucho más fluida y natural, no tan hija de la exigencia, del agotamiento, de la producción. Y bueno, ahí ya os le recomendaré al final del webinar un autor que me encanta, Byung-Chul Han, para leer sobre esto, ¿no? Sobre cómo somos una sociedad cansada, agotada de estar en cada segundo
reinventándonos, ¿no? Esto es una gran falacia que, bueno, ahora luego os contaré un poquito más cosas de esto, ¿no? Y ampliaré un poquito. Y bueno, muchos autores lo están diciendo. Hay un autor ahora que me hace mucha gracia el libro que ha escrito porque dice, se llama Ollie Mould y dice directamente contra la creatividad, ¿no? Ha escrito este libro contra el discurso de la creatividad, el discurso que el capitalismo ha apoderado y que no es una creatividad, como digo aquí, ¿no? Que es la idea principal, que la creatividad al final es el estado natural de la mente humana, pero una mente humana dejándola ser, dejando pensar con claridad. Bueno, no me quiero enrollar porque si no me enrollo mucho y luego no avanzamos. No, creo que es muy interesante, ¿no? Empezar también sentando un poco el terreno de qué entendemos por creatividad, porque es una habilidad que la tenemos en el día a día, todos la escuchamos, la tenemos, parece que interiorizada, pero luego tiene muchos matices. Pero bueno, yo entrando un poco en materia, ¿no? Quería que nos contases desde tu experiencia y tu formación como filósofa, en qué consiste realmente el pensamiento crítico, ¿no? Que nos des un poco de luz sobre esta habilidad y también pues quizás alguna clave sobre cómo podemos empezar a aplicarlo pues desde ya en nuestro día a día. Sí, claro, sí que me interesa muchísimo que entendáis, sobre todo los que nunca habéis, por lo menos asistido a una conversación o alguna clase de alguien que sea especialista en pensamiento crítico, porque todo el mundo habla de pensamiento crítico ahora, pero alguien tiene que, o sea, la gente que trabajamos en esto hace años, es interesante que pues expliquemos y divulguemos y practiquemos esto, ¿no? Entonces sí que me interesa para mucha gente, que algunos sé que me conocéis ya, o sea, que, que estáis ahí siguiendo el webinar porque habéis venido a mis talleres y tal, y otros que no sabéis nada de mí, pues este es el momento perfecto, porque por cierto, sigo el chat, ¿eh? Si queréis escribirme, yo siempre estoy atenta, o sea que por favor cualquier comentario, escribidlo, de verdad que estamos atentos y me gustaría interactuar con vosotros. Todo el mundo que me conoce sabe que no soy amante de las charlas sin diálogo, entonces me encantaría que me dijeseis cosas, por favor, así me voy enterando si os vais enterando de lo que estoy diciendo y si lo entendéis, si realmente surgen algunas dudas muy cruciales en cada momento, ¿vale? O sea que aquí os sigo, estamos leyendo, tanto Pablo como yo. Lo primero, el pensamiento crítico. Para mí esta es la gran clave. El pensamiento crítico es suspender el juicio. O sea, ante cualquier cosa, ante cualquier información, ante cualquier cosa que recibas en tu cuerpo, en tu mente, suspende el juicio. O sea, por favor, párate. Esto es así, para. Para mí esta es la gran clave del pensamiento crítico, que ya la decía John Dewey en 1910, empezaba como a definir un poco la habilidad del pensamiento crítico, ¿no? Y ahí nos da esta definición. Es un tiempo de parar y de encontrar, para mí es como un chicle, yo me lo imagino así, ¿no? O como una especie de, como se dobla el espacio-tiempo, ¿no? Es ese momento donde paras y encuentras un espacio y un tiempo para indagar, para hacerte preguntas, para releer lo que acabas de leer, por ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor no te has enterado y a lo mejor estás pasando por encima de las cosas, para escuchar a otro, ¿no? Sobre todo es suspender el juicio, porque estamos demasiado acostumbrados a leer algo, escuchar a alguien y juicio. Es que yo pienso, es que mi postura es que todo el rato diciendo opiniones, diciendo pocos argumentos en realidad, pero sobre todo opiniones, ¿no? Y el pensamiento crítico, sobre todo, es suspender el juicio para ganar tiempo, para poder buscar, indagar, preguntarnos cosas, ¿no? Como sabéis la pregunta, y ahora voy a la siguiente cosa interesante. Pásame la diapositiva. A ver, voy a leer un poco lo que estáis diciendo, os voy a leer. Sí, luego os doy títulos de todo. Vale, luego hablaré un poco de la intuición, ¿de acuerdo? Lo voy a mencionar, o sea que sí que vamos a hablar un poco de esto. Pero dejadme un poquito que caracterice un pelín más el tema del pensamiento crítico para que haya más enjundia, ¿eh? Y de acuerdo. Y si alguna cosa no la puedo contestar durante el webinar, preguntármela al final, ¿vale? Si se me olvida. Esto es clave. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe lo que es esto, esa campaña, cuando volvamos? ¿Sabéis lo que es? Yo creo que algunos seguro que sí. Es una campaña que se ha hecho para que se consuma con anticipación, ¿no? Para que luego cuando podamos, y estos sí, comercio y restaurantes no se vayan al garete, ¿no? Por decirlo así. Bueno, pues esta campaña, ¿qué significa esta campaña? Se corta, me están diciendo. ¿Se me oye mal? Sí, se te ha cortado un poquito, pero ya ha ¿Sí? vuelto. ¿Sí? Vale. ¿Se sigue oyendo mal? No, ¿Ya? ahora está ¿Todo perfecto. bien? Vale, gracias.
Vale, pues esta campaña de Cuando volvamos, que estaba explicándola simplemente, me hace pensar en algo muy importante, que es un vicio que tenemos, que es que estamos continuamente pensando en la solución, el resultado, en el futuro, ¿no? Que no está mal, la campaña, oye, está muy bien, pero al final el pensamiento crítico nos dice que lo que tenemos que hacer para empezar es centrarnos en el problema. Problema es una palabra que tiene muy mala prensa, porque es algo como un problema, tienes un problema, ¿no? Y es como si te pone un nudo en el estómago y todo el mundo ahora de la inteligencia emocional y de toda la positividad y todo esto nos diría, no, llámale reto, no. Pero es que los problemas son importantes. La filosofía siempre ha hablado de problemas. El filósofo ha mirado el mundo y ha visto problemas. Oye, problemas, no pasa nada. Tengo un problema, sí, y muchos que tienes. Y lo abordas. ¿Y qué tienes que hacer sobre todo? Evitar el problema. ¿Qué hacemos ahora en la cuarentena? A veces, intentar enfocarnos en cuando salgamos de aquí, en la esperanza de lo que venga después, en el resultado, en el objetivo. Somos una sociedad obsesionada con la solución. Cuando un amigo nos cuenta un problema, queremos solucionarlo. No, o sea, debemos evitar la cuarentena, debemos evitarla, evitar el problema, ¿de acuerdo? Acordaros de eso, evitar la cuarentena, que es que esta es nuestra vida, no hay otra cosa. Si es que no tenemos ni puñetera idea de lo que va a pasar mañana, ni siquiera sabemos cuándo saldremos de casa. ¿Qué más da? Esto es el problema que tenemos. Reto, como queráis llamarlo, simplemente hago hincapié en ese enfoque, ¿no? Las preguntas son súper importantes para definir bien los problemas. ¿Sabéis si esta frase tan conocida? El problema que tenemos es que no sabemos cuál es nuestro problema. Hay que definir bien los problemas. Es clave en el pensamiento crítico. Voy a intentar leeros un poco. Vale, no decís nada acerca de... Vale, es que es mucho contenido y yo sé que a veces puede ser un poco... Vamos a haceros algunas preguntas, venga. La primera pregunta, bueno, aquí estamos, pongo un dibujo, ¿no? De estamos aquí en la cuarentena, podemos aprovechar para hacernos preguntas un poco incómodas, ¿no? Puede ser un momento interesante. Vamos a hacer la segunda pregunta primero, que es más fácil. Y así vemos un poco lo que piensa la gente. ¿Puedes estar en una habitación solo contigo mismo? A ver. Sarita ya Aclárame de dice esto. siempre. A ver, voy a leer. Sí, Sí, perfectamente. perfectamente. Sí, Sí, seguro. sí. Ahora, un momento, no respondes tan rápido. Sin ordenadores, sin móviles, sin tablets, sin libros. A ver, no. ¿Quién sin libros ni de broma? Sin libros, nunca. Ahora ya algunas personas dicen, Sin ahora ya no. ventana, interesante, ¿no ves? Sin ventana, ¿no ves? Hay que pensarlo. Yo sin libros no, solo con mi silencio, dibujar. Claro, imaginaros sin nada, ¿eh? Pero ni lápices, ni papeles, ni libros, ni ninguna cosa que pueda ayudar a hacer vuestro hobby preferido, ¿no? Que eso es la gracia, ¿no? Esto lo decía Pascal. Pascal nos decía que la fuente de todos nuestros problemas era que éramos incapaces de estar en reposo en una habitación solos sin hacer nada. Porque al final, bueno, sin hacer nada. O sea, desde luego pensar podemos hacerlo y meditar también, ¿no? Hay dos actividades, o sentir, desde luego, sentir también. Entonces, y bueno, y muchas más actividades que tienen que ver con nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no? Vale, sin ningún tipo de interacción con ningún ser humano, ¿no? Que esta pregunta me hace gracia y este planteamiento me hace gracia plantearlo ahora porque tiene mucho que ver con encontrar esos espacios para pensar en calma y sin ruido externo. Y además es que viene al pelo ahora, ¿no? Porque realmente ahora mismo probablemente alguna gente ha tenido que estar al menos un poco aislado. Claro, lo que pasa es que ahora tenemos el gran veneno, ¿no? El gran veneno es Internet, que para mí es el veneno. Mira que me estáis viendo a través de Internet, pero yo lo siento. Pero a pesar de que participo de este juego como todos, intento también desconectarme lo más que puedo, ¿no? Porque es un gran veneno para la mente humana. Vamos a la otra pregunta, que era la primera, pero es que esta tiene más enjundia. ¿Estás dispuesto a cambiar tus creencias fundamentales? Os pido que pases a la siguiente porque yo sé que hay mucho que compartir. ¿Estás dispuesto a cambiar tus creencias fundamentales? Esta pregunta es mucho más complicada. Y claro, ¿en base a qué? Pues en base a un buen argumento. Es decir, no sería por cualquier cosa, no sería de una manera random, completamente aleatoria, sino con un buen argumento, con alguien que... Claro, ¿qué son las creencias? Mucha gente me plantea cuando hago esta pregunta Exactamente. Cuando hago esta pregunta en los talleres, mucha gente me pregunta, ¿pero qué quieres decir con creencias fundamentales? Porque hay cosas muy básicas que me hacen ser lo que soy o lo que apego al yo, que me hacen ser lo que soy o que definen a mi persona y no quiero deshacerme de ellas, ¿no?
Todas estas cosas que estoy diciendo, aunque os parezcan completamente alejadas de la creatividad, no lo están. Esta pregunta puede ser clave para que tu mirada de pronto dé un giro completo y mires el mundo completamente de una manera diferente. Y esos son lugares, todos estos elementos que estamos hablando del pensamiento crítico, para mí siempre son lugares donde poder mirar de una manera diferente, donde encontrar huecos para hacernos preguntas diferentes, encontrar huecos para de pronto estar dispuesto a cambiar nuestra creencia fundamental por un mejor argumento, un argumento que alguien nos haya mostrado y que nos haya puesto ejemplos y que de pronto lo estamos vivenciando y lo estamos sintiendo de verdad, y entonces la cambio, y entonces mi vida cambia, entonces soy completamente diferente, y entonces puedo hacer cosas diferentes a las que estoy haciendo. Y ahí es una vía enorme, ¿no?, de creatividad. Por eso creo que la creatividad y el pensamiento crítico están todo el rato funcionando a la vez, ¿no? Claro, aquí obviamente esta pregunta habría que aclarar muchísimas cosas. ¿Qué entiendo por creencia? ¿Qué entiendo por creencia fundamental? Está claro, ¿no? No tenemos tiempo en este webinar de aclarar esta pregunta. Esta pregunta la hago en mis talleres y la exploramos bastante, pero sí que os quiero dejar la pregunta para que la reposéis. No es una pregunta de fácil solución ahora mismo. Y sobre todo que penséis el por qué. Si decís que sí podéis cambiarlas, si estáis dispuestos a cambiarlas, ¿por qué estáis dispuestos a cambiarlas? Si decís que no, ¿por qué? Es importante el autoconocimiento, ¿no? Como ya sabéis, los que me conocéis mucho. Vamos a avanzar un poco, ¿no? Porque si no, el tiempo se nos echa encima. Pero bueno, vamos bien, vamos bien. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué a partir de evidencia se puede modificar? Voy a pedir una cosita a todos los que estáis comentando por el chat. Vamos a separar las preguntas en el apartado de preguntas y los comentarios en el chat, ¿vale? Y así no se nos pierde ninguna y las podemos contestar luego, ¿vale? Tenéis otro botoncito que pone preguntas y ahí ya se quedan todas guardadas. Genial, sí, así luego para nosotros será mucho más sencillo. Claro. Vamos a meternos un poco en berenjenal también de más elementos. Todo esto que estoy contando desde el momento en que empecé con la suspensión del juicio, cuando empecé con las preguntas, el problema, son elementos del pensamiento crítico. En los talleres más extensos de pensamiento crítico y en nuestro taller de creatividad, donde meto pensamiento crítico también, hablo de esto mucho más en extenso y hacemos ejercicios y nos metemos a saco para estos elementos, identificarlos claramente y que seamos capaces de manejarlos más para encontrar esos lugares, ¿no?, de esa creatividad natural y que fluya. Como sabéis, hoy es una pincelada. Entonces, vamos a meternos en esto. Cuando empezó toda la crisis esta, yo creo que muchos de nosotros pensábamos, soy fuerte y soy joven, el coronavirus conmigo no puede, ¿no? Entonces, incluso aunque hubieras leído artículos o informaciones, me parece increíble cómo la mente humana, y ahora vamos a hablar un poquito de sesgos, entra en esos sesgos, pero todos, porque ahora os voy a dar mi clasificación de los sesgos. Hay muchísimas clasificaciones, hay muchas tipologías. Yo voy a dar la que yo trabajo ahora mismo, es una de mis investigaciones. Y os voy a hablar de los sesgos cognitivos, que esto seguro que los conocéis muchos de vosotros, sobre todo si los que sé que hay alguno por ahí que se dedica al design thinking, hay alguno de los que estáis por ahí que os dedicáis a cosas de estas. Los sesgos cognitivos son los que son comunes a la raza humana, ¿de acuerdo? Son los que son, por nuestra configuración cerebral, están ahí, o sea, los tenemos todos. Los sesgos cognitivos se hicieron muy famosos sobre todo con la obra de Kahneman, que conoceréis, bueno, a él y a otro compañero suyo. Bueno, Kahneman y Tversky, que se pronuncia un poco raro, son quienes hicieron estas investigaciones de sesgos, sobre todo a la hora de tomar decisiones económicas, ¿no? El libro más conocido de Kahneman, ¿sabéis cuál es, no? Pienso rápido, pienso despacio, creo que es la traducción. Pensar rápido, pensar despacio, la traducción me baila, pero sí, creo que es algo así. Y es un libro súper conocido y básicamente, para los que más conocéis, el sesgo de confirmación. ¿No os suena esto? Un sesgo, bueno, voy a definir un momento sesgo. Sesgo es básicamente que de pronto, cuando tú recibes una información o ves algo o una percepción, tu mente hace un mecanismo psicológico que desvía o da un peso diferente a unas informaciones y a otras, por ejemplo, o ves la información distorsionada en algún sentido, ¿de acuerdo? Sesgos cognitivos hay cientos. Si ponéis en Wikipedia sesgos cognitivos, hay un montón de sesgos. Los más interesantes hoy día son el sesgo de confirmación, que seguro que habéis leído por ahí mucho porque se está poniendo muy de moda también, que es básicamente que cuando tú crees algo, buscas información que confirme lo que crees. En vez de hacer lo contrario, por ejemplo, ¿no?, falsarla, buscar información que pudiera negar lo que crees, tu mente tiende a hacer lo primero, a buscar esa información que confirma las creencias. Relacionado con eso también hay una idea que es el razonamiento motivado, que es también buscar al final información que confirme lo que tú crees que es verdad. ¿De acuerdo? Están relacionados, no son exactamente lo mismo, pero bueno, es por daros ejemplos, ¿eh? No, o sea, esto no es una clase de sesgos, podría serlo, pero no lo es. Y hay otro muy famoso también que se llama Dunning-Kruger,
que es el que dice que, bueno, hay experimentos interesantísimos sobre este, por ejemplo, que es en aquello que no somos especialmente habilidosos, de pronto tendemos a vernos como más habilidosos de lo que somos. Esto es alucinante, ¿no? ¿Cómo nos negamos tanto a aceptar lo que Sócrates nos decía hace mucho tiempo, ¿no? Solo sé que no sé nada, ¿no? ¿Cómo nos negamos a aceptar nuestra propia ignorancia, ¿no? Que también es una fuente de innovación, está claro, y de creatividad, ¿no? Aceptar la ignorancia, ¿no? Pero mira, voy a contaros esos son los sesgos cognitivos, como digo, los que son comunes a todos los seres humanos. Pero voy a hablar de otros dos tipos de sesgos que para mí son muy interesantes y de los que no se habla tanto, que yo suelo trabajar todos estos tres, ¿no? El siguiente sesgo, que yo también lo llamo sesgo, es lo que mucha gente conoce como supuestos. Si me estáis diciendo que eso funciona en ambas direcciones, también a veces te crees peor de lo que eres, pero curiosamente el sesgo que está muy identificado es el de creerte mejor de lo que eres cuando eres malo en algo. Eso es más interesante, pero es verdad que está también el otro, ¿eh? Sí, sí. Porque como os digo, sesgos hay muchísimos, ¿de acuerdo? Son distorsiones. Y es muy interesante, al final para mí los sesgos cognitivos son interesantes, pero no son los más interesantes. Porque hay muchísimos y nuestra mente va jugando, depende de la situación. Entonces, por eso voy a los siguientes. El sesgo, los supuestos, que para mí son sesgos, que tienen que ver con nuestra forma de ser, con la situación en concreto que estamos, con nuestro bagaje cultural, sobre todo con nuestro bagaje personal, ¿de acuerdo? No es algo común a todo un grupo, no es algo común a toda la raza humana como los cognitivos, es algo tuyo. Es decir, es tú, las cosas que tú asumes sin cuestionamiento, o sea, un supuesto, en una situación concreta, en un problema concreto, ¿de acuerdo? Ese sería un tipo de sesgos que yo también lo considero sesgo, porque al final es una manera torcida de ver la información. Imagínate que yo me he enfermado en mi caso particular, aunque esto sea común a mucha gente, me enfermé hace muchísimos años de SARS, de la otra gripe esta que hubo también, de esta otra afección, y ya creo que por ese mero hecho de haberme infectado en ese momento soy inmune al coronavirus, ¿no? Pues hago una especie de sesgo que en realidad es muy privado porque tiene mucho que ver con mi historia personal, lo hago en base a informaciones que puedo obtener, está claro, pero tiene mucho que ver con mi historia personal o mi personalidad. Puede ser también por mi personalidad. Si yo soy una persona muy exigente, muy autoexigente, voy a ver la realidad de una manera diferente, ¿de acuerdo? Ya sé que esto es complejo, ¿eh? A Carmen ver, nos preguntaba la relación entre supuestos y creencias, entre los supuestos y creencias. A ver, es que las creencias, claro, una creencia puede ser, una creencia básicamente es una idea que puede ser cualquier cosa, puede ser un supuesto, puede ser un argumento, lo que pasa es que si es un argumento, pues claro, pasaría de ser, es una creencia bien probada, argumento. Si es un supuesto, es una cosa que es una creencia que no hemos hecho un chequeo de ella, ¿no? La hemos dado por supuesto, pero sin chequear. O sea, una creencia en realidad se puede referir a cualquier cosa. Es que también en psicología muchos de estos términos son un poco vagos porque se pueden utilizar para cualquier cosa, ¿no? Entonces, ya sé que sería muy interesante, por ejemplo, aclarar aquí. Yo, el creencia es un término que no utilizo. Utilizo, por ejemplo, argumento, utilizo supuesto, utilizo sesgo. Vamos a seguir, porque si me meto en todo este berenjenal, es que estaba dudando en meterme un poco o no, pero creo que no. Voy a daros la otra opción, el otro tipo de sesgo que es muy interesante y os pregunto cosas, porque este sesgo sí que os va a gustar mucho. Me ha parecido, pasa antes un momento, voy a acabar con los sesgos y ya. El último sesgo, el último tipo de sesgos de los que os quiero hablar, y vamos a haceros unas preguntas porque este me parece muy chulo, es el sesgo cultural. Y este tiene que ver con la pertenencia a grupos. Entonces, por eso aquí os pongo cuantos cerrojos, porque en la medida en que nosotros pertenecemos a grupos, y sea grupo político, grupo religioso, grupo de deporte, porque ahora están los runners, los crossfitters, los yogis, no, todo eso, esos son sesgos. ¿Por qué son sesgos? Porque son gafas que nos ponemos para mirar la información y mirar la realidad. Y si os fijáis, y si os sois un poquito sinceros con vosotros mismos, os daréis cuenta de que si pertenecéis a algún grupo o cultura, porque puede ser la cultura española, también tiene sesgos. De hecho, en España, fijaros la cantidad de sesgos y problemas que hemos tenido al abordar el problema del coronavirus por nuestra idiosincrasia cultural, ¿no? O sea, por nuestra manera de entender las cosas culturalmente. Todos esos son sesgos. Cuando Pedro Sánchez se tiene que enfrentar a cómo abordar el coronavirus, lo hace desde todos los sesgos de la cultura española. No lo hace desde... Y también lo hacemos muy interesante desde el sesgo capitalista y liberal, porque los chinos, desde el sesgo comunista, lo están haciendo diferente. ¿De acuerdo? Y todos esos países, por ejemplo, que tienen
que tienen otro tipo de gobierno, incluso otras mentalidades de mayor control, como estáis viendo, pues el ejemplo de Corea del Sur. O sea, hay muchísimos ejemplos del manejo de esta crisis que se ve muchísimo en los sesgos culturales. Entonces, os quiero preguntar, y así, si queréis hacer un poco así en el chat, ya sé que me he ido de lo otro, pero es que tengo que avanzar. ¿Cuántos cerrojos te has puesto a tu pensamiento? Porque si lo ves desde este punto de vista, al final el ser un runner, que es un millennial, que es español y que no sé qué, son un montón de etiquetas a las que perteneces que están poniendo cerrojos a tu pensamiento. Entonces, la idea de esto, si queréis comentar algunos, que se os ocurran, pero la idea de esto sobre todo es ser consciente de cuáles tenemos, no quiere decir deshacernos de ellos, por supuesto, quiere decir ser consciente de los que tenemos, ser consciente de cómo estamos mirando la realidad, de si yo estoy pasada por el filtro de filósofa súper guay, súper zen, y eso me está impidiendo ver otras cosas. Y también muy interesante la otra cara de la moneda, que es, a veces, estas gafas, estos sesgos, son el sello friki que nos sirve para diferenciarnos en algo. O sea, que jugar con un poco, sobre todo autoconocimiento, reconocer dónde estamos, qué somos. No sé si queréis comentar algunos o avanzamos un poquito más para que no se nos vaya el tiempo. Sí, vamos a ir avanzando porque Vale. nos quedan 20 minutillos. Bueno, has hablado un poco, ¿no?, de cómo me ha llamado la atención esa frase de buscas confirmar lo que crees, ¿no? Ese sesgo de confirmación, y creo que es algo súper común hoy en día, especialmente en las redes sociales, ¿no? Y con toda esa sobredosis de información que tenemos, pues al final se crean esas cámaras, ¿no? Esas echo chambers que dicen. Claro. Pero me gustaría profundizar un poquito más y que nos hablases de este término que ya empieza a ser conocido, ¿no?, de la posverdad, y cómo esto influye pues tanto en nuestra vida, en nuestra actitud, en nuestro pensamiento y en definitiva en nuestra capacidad de ser más creativos y de desarrollar esa nueva mirada, ¿no?, que nos estabas comentando. Sí, para mí es muy interesante el entender un poco el entorno este en el que vivimos, hacer un pequeño diagnóstico, lo voy a hacer como muy en plan puntos, ¿de acuerdo? Muy pincelado, para no enrollarme mucho, porque ya vamos acercándonos a la parte ya final. Entonces, pero sí que quiero que entendáis lo que yo creo que vivimos en un mundo de la posverdad. Vivimos en este tipo de mundo, entonces sería muy interesante que, o sea, compartir con vosotros lo que yo entiendo por posverdad, porque también es un tema que trabajo muchísimo. Entonces la voy a, aunque ahora este póster aquí, ahora lo voy a explicar, pero voy a decir una serie de puntos, ¿no? Es como si se me está escuchando o Sí, viendo, porque creo que se ha parado un poco. se te ha cortado los últimos 2-3 minutos, María Ángeles. ¿Y puedes comentarlo otra vez? Vale. Quería hacer un diagnóstico de la sociedad en la que vivimos para entender un poco mejor la sociedad en la que vivimos y así poder manejar mejor todos estos aspectos. Y la posverdad tiene mucho que ver con el pensamiento crítico y con la cantidad de información y la percepción del mundo, ¿no?, en la que vivimos. Entonces, voy a contarlo muy brevemente. Son algunos puntos. En la posverdad, que yo creo que somos hijos de la posverdad, la verdad nos interesa tanto. Es decir, en otros momentos de la historia nos interesaba la verdad y había gente que mentía, estaba gente que manipulaba esa verdad. Pero ahora hemos saltado como hemos hecho un paso más allá. Es decir, ahora ni siquiera importa la verdad y la mentira. Es decir, no importa nada. No importa porque el mentiroso, daros cuenta de una cosa, el mentiroso conoce la verdad y la cambia. Por eso es un mentiroso, si no, no lo sería. Pero la persona que está hoy día en este mundo, lo que nos interesa, y si lo veis en los medios de comunicación, es al final que le interesa a los medios y a todo el mundo, y todos participamos de esto, cuidado. ¿Qué nos interesa? Llamar la atención a través de movilizar emociones irracionales, las más bajas pasiones, llamar la atención a través de eso. Todos lo hacemos en las redes sociales, todos jugamos con ese sentimentalismo, con ese voy a decir una opinión súper tal, súper guay, súper radical, súper original, para mover tus emociones y hacer que te adhieras a lo que yo digo. Y no estoy intentando argumentar lo que pienso, no estoy intentando abrir un proceso de indagación de la verdad. Simplemente estoy intentando que tú te adhieras a lo que yo digo, que me des un me gusta. Y entonces, este que es el rasgo más clásico de la posverdad se une a cosas que voy a nombrar simplemente. Se une a que venimos también de hace un tiempo ya en el siglo pasado, siglo XX, que se empezó a criticar muchísimo la ciencia, que se empezó a decir que la ciencia también la hacían los humanos y por tanto, claro, estaba construida por los propios científicos. Entonces hemos llegado al día de hoy y somos unos incrédulos,
Incrédulos con los científicos, con los expertos, somos unos incrédulos. Los periodistas han dejado de ser tales y se han convertido en marketing, en personas de marketing, donde todo el rato están buscando los clics, los baits, todo, o sea, todo es un bait, ¿no? Es un clickbait al final, ¿no? Lo que nos ofrecen. Y además, la verdad no está en ningún sitio, es decir, cualquiera desde su móvil puede crearla. Es decir, todo este mundo, que lo estoy contando muy brevemente, ya se remata con esta frase, que es fake it till you make it, que es al final toda esta idea que para mí es perversa de yo puedo, si yo me lo creo, lo lograré, que esto es dramático, o sea, si yo me lo creo, lo lograré. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo creo cualquier cosa, puedo hacer cualquier cosa. Eso es una falacia, es horrible que a la gente joven le digan eso. Eso es una tontería. Es decir, si tú crees algo, pones esfuerzo, pones interés, estudias, a lo mejor tienes un poco de talento para eso y creas una indagación original y diferente fruto del esfuerzo y el talento, a lo mejor algo no lo puedes conseguir, con lo cual la teoría está del yo puedo hacer cualquier cosa, si yo me lo creo llegaré lejos, fake it until you make it, es perversa. Y entonces, vamos al Trump. Una de las características de... Pásala, sí, gracias. Una de las características de la posverdad, y es que las entrevistas de Trump han sido joyas para esto, básicamente que él muchas veces en sus entrevistas dice, y todos sus secuaces, le están dando datos todo el rato, o sea, no solo que él diga lo que, no es solo que él diga lo que quiere, que ya sabéis, ¿no? Que él dice los datos así como él quiere, pero sino que lo más interesante es, él muchas veces le ofrecen datos y él llega a decir, bueno, pero al final yo lo siento de tal manera. Yo soy una persona muy instruida, pero mi instinto es a ser correcto. Es decir, como siento, es verdad. Y esto es peligrosísimo. Esto es pensamiento mágico. Uy, me he ido en mi vídeo. No sé por qué. ¿Me oís? Se corta, ¿no? Ahora, a ver si lo puedes A activar ver. otra vez, que se estaba cortando un poco el vídeo. Ahora me veis, sí, ¿no? ¿Me oís, me veis o no? Ahora se te oye. ¿Sí? ¿Y no me veis? No, debes tener por aquí. No, está activado ya. Está activado ya. Lo vuelvo a hacer. Vale. Lo vuelvo a hacer, ¿vale? Está activado. No sé por qué no sé. Si no, María Ángeles, seguimos sin vídeo porque se te estaba cortando un poquito la imagen. Vale. Vale. Sigo. Pues nada, simplemente voy a pasar por esto rápido para ir al final. Simplemente quiero exactamente. A ver, perdonar un segundito que estamos teniendo unos problemas de conexión. A ver si podemos traer de nuevo a María Ángeles. Vamos a hacer una pausa de 2 minutitos mientras lo arreglamos, ¿vale? Aprovechar si queréis para tomar un café, hacer un pequeño descanso y en 2 minutos seguimos. Hola. Vale, ya, He ya vuelto. estamos de vuelta. Disculpar por el problemilla técnico, pero bueno, son las cosas Perdonad. del directo. Sí, se me ha ido la conexión, no sé por qué. Se ha ido. Venga, pues seguimos ¿Sigo? si quieres, María Ángeles. Sí. ¿Se han ido a tomar café? Que te he oído decir eso. Bueno, espero que no. De Vale. momento sigue aquí todo el mundo.
Muy bien, estupendo. Nada, simplemente iba a terminar con esta idea para pasar un poco al resumen de la sesión. Lo que quiero que, si quieres pasar a la siguiente diapositiva, vale, estáis ahí, muy bien, todos concentrados. Simplemente lo que quiero remarcar de esta idea es al final que, y todos lo hacemos, cuidado con esto porque todos lo hacemos. Cuando te llegan, primero, cuando te llega una cadena de WhatsApp, cuando te llega una noticia, de estos días sobre todo, ¿no? Que ha sido una locura, sobre todo al principio, dime si al final de alguna forma lo que dice tu intuición, si lo que dice tu intuición y lo que dice esa noticia o ese WhatsApp, en este caso, cuando empezaba a decirnos la gente lo que teníamos que hacer para el coronavirus, lavarnos las manos, todo eso, si encaja con tu intuición, cuidado que a veces no es solo, bueno, esto es interesante porque también abre debate, no es solo el conocimiento que ya tenemos, sino es simplemente una intuición que viene de la barriga, ¿no? De la intuición, ¿no? Si encaja, nos lo creemos. Y si no encaja, entonces ya ahí entra el conflicto en la cosa. Es muy importante aquí, el que me preguntaba por la intuición, que no me acuerdo quién era, hay cosas muy interesantes sobre la intuición, por ejemplo, que puede venir de todo el conocimiento y el bagaje que tenemos. Pero también yo, y no soy una persona que esté en contra de la intuición, lo que os quiero decir aquí es, cuidado con la intuición en el sentido de lo que yo siento a toda costa sin haber sido puesto en duda y sin haber sido cuestionado y sin haber pasado por un filtro de relevancia, cuidado con ese tipo de intuición. Y a favor completamente de una intuición fruto del autoconocimiento verdadero del ser humano y de la persona. Hay intuiciones que son muy verdaderas porque vienen de una persona, o vienen de personas que realmente se conocen muchísimo y saben en qué momento tienen que estar contrastando esto, cuando no. Cuando digo no, me refiero a ciertos momentos puntuales en los que siempre se debe contrastar y siempre se deben hacer preguntas, pero es verdad que hay informaciones que vienen del cuerpo que indican cosas también, ¿de acuerdo? Bueno, este tema también es complejo, pero simplemente quiero decir que cuidado con cuando una información, un WhatsApp, todo eso, esté levantando pasiones irracionales y tus intuiciones más viscerales de una manera un poco insana, ¿de acuerdo? Así lo dejo, el resumen, porque si no me meto en berenjenales. Yo sé que este tema también es muy interesante. Y si queréis vamos un poco, bueno, Pablo, ¿estás ahí? Sí, bueno, os animo eso, a ir respondiendo a estas preguntas, ¿no? Y también las dejamos ahí, María Ángeles, un poco de reflexión para cada Claro, uno. que es mucho contenido aquí Y de reflexión. bueno, antes de pasar a la parte de preguntas, el último punto que queríamos tratar y que me gustaría lanzarte, María Ángeles, es, recapitulando todo esto que hemos hablado, ¿no? De qué es el pensamiento creativo, crítico, cómo se relaciona con la creatividad, el momento este que estamos viviendo de posverdad, ¿no? Y los distintos sesgos que tenemos, el acceso a la información. En fin, hemos tocado muchos puntos, ¿no? Pero por cerrar todo esto un poco y por empaquetarlo, la pregunta es cómo podemos ser más creativos y más críticos, por lo tanto, pero de una forma pues ética, humanista y conectada con esta verdad de la que hablabas. Sí, aquí lo voy a resumir en estos puntitos que tenemos aquí, porque si no va a ser muy lejos, y más que nada para que os quedéis con algunas ideas un poquito más concretas. Higiene informativa. Yo aquí, la información que no me sirve, que no me hace más sabia, que no puedo entender y leer, que no abarco, la olvido. No está aquí, la olvido. Si no puedo entender y practicar una información, la olvido. Así de fuerte, ¿eh? O sea, paso de ella. Si algo realmente creo que es importante, creo que es importante, que debo saber, entonces me meto, lo indago, lo cuestiono, todo eso. ¿No hay tiempo para todo? Claro que no, pues por eso, higiene, ¿de acuerdo? Suspende el juicio, ya hemos hablado de esto, suspende, haz espacio, crea ese lugar, ese espacio para indagar, para fluir en esa verdad, en esa búsqueda de la verdad. Habita los problemas, esto sabéis a lo que me refiero, habita la cuarentena, habita donde estás, habita la pregunta, indagar, hacer una pregunta mejor, poneros con un lápiz y un papel acerca de un problema que queréis resolver y darle vueltas a la pregunta, hacer una buena pregunta. Obviamente no tengo tiempo ahora para ponerme a daros ideas o más información, ¿no? O más, ¿cómo se dice esto? Herramientas para elaborar una buena pregunta, pero lo podríamos hacer en un taller, lo haremos en un taller. Vuelve al humanismo, súper importante. Para mí, deja de leer basura. Vete a los clásicos, vete a los libros buenos, vete a los rusos, a Dostoyevsky, a muchos autores, a los franceses, a los españoles, pero gente buena, gente que esté, o sea, vete a leer cosas, apaga Netflix, por favor, cancela la suscripción de Netflix ya, o sea, ahí solo hay basura, lo siento. Espero que no haya nadie aquí de Netflix.
O sea, buscar otros lugares, ir al humanismo, a las humanidades, leer historia, investigar sobre arte, ver cuadros, dejaros de hacer cosas que hace todo el mundo, dejaros de ver las recomendaciones culturales ahora mismo que todo el mundo está viendo. ¿Entendéis lo que digo? Sí, ¿no? Yo creo que se entiende. Explora tu ética. Ya sé que Netflix tiene documentales maravillosos, si lo sé, si entendéis poco que me pongo radical para que despertéis un poco del alargamiento este. Explora tu ética quiere decir que al final nuestra manera, voy a decirlo sencillamente, nuestra manera de definir los problemas está influida totalmente y marcada, determinada por nuestra ética. Lo que pasa es que no sabemos cuál es nuestra ética. Así que, por favor, explorar vuestros valores, vuestras virtudes, vuestros códigos deontológicos, yo qué sé. Cultiva la sabiduría, que es al final ese conocimiento práctico, es decir, solo lo que realmente seas capaz de asumir y practicar en tu vida es lo que debes hacer. Practica el autoconocimiento, siempre intenta conocerte más y busca la verdad. Engánchate o interviene en esos procesos en los que hay una búsqueda, no ya una información predeterminada y fija. ¿De acuerdo? Y yo sé que todo esto es mucho, pero con esto lo dejo aquí, a ver si podemos asumir alguna pregunta o alguna cosa. ¿De acuerdo? Bueno, teníamos aquí también, María Ángeles, el libro que nos Sí. comentabas al inicio. No sé si quieres comentarnos un poquito, hacernos un breve Sí, muy review. breve, no, sí. Simplemente os recomiendo este libro porque, aunque de pensamiento crítico, lo que pasa es que hay mucho libro en inglés y bastante erudito, y a mí no me gusta recomendarlos así en general, pero este libro me parece un libro muy interesante para que veáis esa creatividad que se nos exige desde el sistema, para que seamos críticos con eso, y encontrar formas de fluir en esa creatividad más natural. Y luego el autor me parece que es un libro súper finito, yo sé que muchos lo habréis leído, pero lo recomiendo porque además el autor tiene una manera de escribir para mí tremendamente creativa, entonces me encanta. Y luego el vídeo es un vídeo sobre la posverdad, ¿vale? Es un TED Talk, así que de momento con eso está bien. Luego os pasaremos a todos la presentación, así que no hace falta estar haciendo capturas, la tendréis entre hoy y mañana. Y bueno, ya con esto yo creo que es interesante también que dejar ahora estos minutitos que nos quedan para las preguntas que han ido surgiendo, así que te voy lanzando preguntas, María Ángeles, si te parece. Sí. Y al que se le haya quedado alguna en el tintero, pues como sabéis la podéis ir poniendo por aquí. La primera que nos hacía Gonzalo es ¿qué preguntas has de hacerte para definir un problema correctamente? Muchísimas, ¿no? Lo que pasa es que para mí, mira, por ejemplo, desde la herramienta de pensamiento crítico hay 8 preguntas que te debes hacer. Por ejemplo, ¿no? Es por ponernos un ejemplo, porque si no me voy muy lejos, ¿no? Esas 8 preguntas, que son los 8 elementos del pensamiento, son muy interesantes. Y brevemente, esto lo puedo compartir de otra manera, y además se debe trabajar más en profundidad, pero brevemente serían: ¿cuál es el problema? Para empezar. Luego, ¿para qué quieres resolver ese problema? ¿De acuerdo? ¿Qué información necesitas o te hace definir el problema de esa manera? Luego sería, ¿qué solución tentativa le das al problema? Luego iríamos a qué conceptos fundamentales hay en ese problema y los defines y los exploras. Luego tiene unas preguntas muy interesantes acerca de la solución del problema, la solución tentativa que te sirve para reformular la pregunta. Os estoy dando una herramienta compleja, ¿eh? Simplemente la estoy esbozando por si a alguien realmente le interesa, para que en algún material que yo tenga por ahí o en algún taller que haga en el futuro lo pueda tal. Y las últimas 3 preguntas súper interesantes son: ¿qué consecuencias tiene mi solución tentativa? ¿Qué supuestos y sesgos estoy asumiendo tanto en la definición del problema como en la solución tentativa? ¿Y qué punto de vista, desde qué punto de vista estoy definiendo el problema y solución? ¿Veis que os he dado una herramienta hipercompleja para que veáis que hay mucho potencial para definir una pregunta adecuadamente? Lo dejo aquí, ¿vale? O sea, podría haber dado una cosa mucho más sencilla, pero bueno, para explorar. Genial. Pues muchas gracias, María Ángeles. Te lanzo otra que hacía Nacho, que ya has comentado un poquito, pero igual podemos dar alguna pincelada más. Que entre la relación pensamiento crítico igual a suspender el juicio, y pregunta, ¿se llevan bien o mal la intuición con el pensamiento crítico? Vale, como digo, ese es un tema muy controvertido. Yo soy una persona que sí que me considero intuitiva y a favor de la intuición. Como sabéis, hay un enfoque que tiene mucho que ver en el libro este muy famoso de Gladwell, que creo que en español también, en inglés es Blink, en español es la inteligencia intuitiva, puede ser, el que lo conozca, Pablo a lo mejor, no sé. Bueno, el caso es que, o intuición, ese libro, que es de Gladwell,
sentó la base de una intuición que tiene mucho que ver con que la intuición no es simplemente que te duele la barriga y entonces tienes una corazonada, no. Él decía que la intuición tiene que ver con toda nuestra práctica, nuestros conocimientos, así es posible, un ejemplo que él ponía, que un especialista en arte sepa reconocer una obra auténtica en un blink, ¿de acuerdo? En un abrir y cerrar de ojos, muy rápidamente. Por otro lado, otra intuición de la que podemos hablar es la intuición que para mí tiene mucho más que ver con la espiritualidad, que es esa intuición cuerpo-mente. Y yo creo que ahí esa intuición puede ser muy compatible. Yo creo que todas las intuiciones son muy compatibles, porque la primera, la de Gladwell, tiene mucho que ver con el pensamiento crítico, tiene mucho que ver con el pensamiento informado de alguien que está preparado y es un experto en el tema, ¿no? Pero la segunda, la espiritual, también creo que puede ser compatible siempre que lo hagamos desde un autoconocimiento profundo de nosotros y entendamos que nuestras percepciones y nuestras informaciones no solo vienen de la mente, vienen de la mente y del cuerpo. Entonces yo esa intuición sí que me parece muy compatible también con el pensamiento crítico, solo que parece que no. Pero bueno, ahí estoy escribiendo el libro, a ver si me da la vida y lo podemos compartir. Estaremos atentos. Que por cierto, estoy siendo muy técnica. ¿Os parece demasiado técnico todo o no? A ver aquí que nos ¿O dice. estáis bien? Te voy contando, dice María Teresa que no. Perfecto, genial. Vale. Pues vamos, si quieres, a la siguiente, que era en relación a la exigencia, ¿no? ¿Cómo influye exactamente el ser exigente a la hora de interpretar la realidad? Exigente contigo mismo, a lo mejor, ese ejemplo que he puesto así de pasada, ¿no? Yo ahí me veo ahí, en ese supuesto. Bueno, ser muy exigente lo que tiene de bueno es que es una persona escéptica por naturaleza. Y entonces una persona exigente normalmente es alguien que se cuestiona o duda continuamente de todo, ¿no? Sí que veo que el extremo de eso, que también lo vivo en mi familia, es que la duda, no la duda, sino como el escepticismo es tan salvaje que te lleva como a un nihilismo, ¿no? Es decir, a no creer absolutamente nada ni a nadie. Entonces, la autoexigencia como sesgo o como supuesto que uno hace por personalidad nos puede llevar a no creer nada ni nadie, ni siquiera aunque te den las mejores razones. No sé si es esa la pregunta, pero bueno, creo que iba por ahí. Vale, aquí María Teresa también lanzaba una parecida, también en relación a las Genial, preguntas, Natalia. que creo que ya has profundizado un poquito. ¿Sí? Nos preguntaban también por algún post tuyo sobre la posverdad, que luego os podemos pasar más info Sí, me por van a el publicar en email. muy pocos, yo creo que ya esta semana en Filanco me van a publicar un artículo sobre esto, que lo pasaré, si la medida que pueda, lo pasaremos. Genial, Sí. pues lo pasamos con la presentación. Gonzalo preguntaba por qué nos interesa la posverdad más que la mera verdad, si eso es lo que es trascendental. Creo que es un poco compleja, pero bueno, a ver si puedes Sí, también pero muy comentarlo brevemente tú. yo te diría una respuesta, a ver, un poco sencilla porque me parece, ¿sabes por qué? Porque somos tan mamíferos, somos tan... O sea, el ser humano al final cuando tiene una emoción, cuando le viene una emoción así exaltada, fijaros en un partido de fútbol, o sea, es eso. O sea, cuando te viene una emoción exaltada estás muy a gustito, en parte, ¿no? Entonces, eso es, por eso. O sea, es decir, la posverdad lo que hace es como estar así, poniendo el dedo en la llaga, en las emociones fáciles y que te hacen sentir cosas. Y la gente está tan aburrida porque no sabe estar solo en la habitación que quiere estar exaltado todo el día, básicamente. Muy, muy en línea de lo que está ocurriendo, ¿no? Hoy en día con el confinamiento. Los libros también, si queréis, os puedo hacer una lista de 5 libros que he nombrado también, ¿no? Porque veo aquí que hay gente que está hablando de los libros en algún momento. Sí, no sé si los tienes a mano, si tienes los títulos a mano los podemos comentar ahora y si no os los pasamos con el mail y la presentación. Vale, voy a intentar, mientras me preguntas si quieres algo más, voy a poner los autores, ¿vale? Genial. Y los buscáis. Te voy lanzando otra de Venga. Alex que dice, ¿cuánto afecta la influencia de las relaciones humanas en nuestro pensamiento crítico? ¿Cuánto influye nuestro entorno en nuestra capacidad de pensamiento crítico? Y alguna clave que recomiendes para esto, ¿no? ¿Cuánto influye nuestro entorno en nuestra capacidad de pensamiento crítico? Muchísimo, o sea, en el sentido de, te refieres al grupo al que perteneces, al grupo, las relaciones humanas que estás teniendo, o sea, que tienes, el tipo de relaciones que tienes, el entorno, entiendo eso, ¿no? Como a los grupos de personas que están a tu alrededor.
Claro, es Mientras que no sé. contestas, sí, Sí, yo creo que se correcto, sí, refería. me está diciendo que sí, sí. Sí, o sea, pues yo creo que, claro, o sea, al final vamos a ver. Creo que debemos ser selectivos con las relaciones humanas que tenemos. Siento decir esto, suena muy duro, pero es así. O sea, realmente, ¿por qué a veces pasamos tiempo con gente que son conversaciones de estas de ascensor, donde sí, sí, y todo esto? Es que las conversaciones estas de sí, sí, es verdad, eso es verdad, tal, pues sí, mira esto y mira lo otro, ¿no? Y todos ahí estáis como sesgo de confirmación total, ¿no? Totalmente, higiene relacional, lo siento, pero es higiene relacional. Y eso no quiere decir, no tiene nada que ver con no ser empático, ni compasivo, ni entender al ser humano, ni entender al ser humano. Yo soy la primera persona que me encanta escuchar a todo el mundo, de verdad. Pero sí que creo que en esas conversaciones de ascensor debemos ser un poquito más exigentes con nosotros mismos y introducir alguna pregunta, hacerle también ver a la otra persona que estamos en un diálogo que no está llevando a nada. Debemos cultivar el pensamiento crítico entre todos, colectivamente, ¿no? Salir también del yo puedo, del individualismo. Vale, que si no, más. Genial. Vamos a Bueno, tú hacer, si cortas cuando quieres, quieres, sí, sí, vamos a hacer una última, vale. sí, una última, venga. Las otras yo creo que ya hemos pasado un poquito, las hemos tocado de alguna forma o de otra, Que por cierto, Alex, bibliografía. no es elitista, no es elitista. Yo creo que no, de verdad que no, no, no lo creo. Solo que creo que debemos ponernos de acuerdo como sociedad y cultivarlo sobre todo en colectivo, pero debemos volver a esa formación. O sea, es que se nos ha arrebatado a cambio de vender cosas en el capitalismo. Ya. Venga, Pablo, la última. Ya. La última pregunta por vías para profundizar en el autoconocimiento, ¿no? En Ah, esa, sí, una de las sí. claves que comentabas. Sí, que José Ángel también me preguntaba por aquí por dónde empezar. Mira, yo tengo un artículo muy chulo, es que, lo siento, pero es así que voy a las cosas que he hecho, claro, no es que sean maravillosas, simplemente son las que he hecho. Entonces, hay un artículo muy chulo en la página de Phil & Co. también, que hablo de por dónde empezar a aplicar la filosofía a tu vida, que sirve mucho para el autoconocimiento, para empezar por ahí. Pero por otro lado, también lo puedo pasar el artículo, por otro lado, el autoconocimiento es una gran habilidad que debemos cultivar a todos los niveles y sobre todo tiene mucho que ver con una vida examinada, tiene mucho que ver con eh, intentar empezar a preguntarte por qué haces lo que haces, intentar pensar qué eres, ¿de acuerdo? No, no cómo eres en características, ¿no? Sino qué eres. Y bueno, yo creo que las principales, aparte de ese artículo, las principales filosofías interesantes para poder aplicarte el autoconocimiento son el estoicismo, que hay ejercicios que son maravillosos, ¿no? Para mirar en ti mismo, meditaciones, ejercicios de revisión del día y huir un poco de la autoayuda y la psicología barata que te dice tienes que identificar si eres sociable o tímido, ¿no? Eso es un poco lo contrario, ¿no? Y el autoconocimiento tiene mucho que ver también con saber conocer tu cuerpo, tu mente, tu ser, todo, ¿de acuerdo? Holísticamente. Pero bueno, os he dado así algunas ideas porque ya, Genial. que me Pues excito, muchas que me gracias, excito. María Ángeles. Antes de despedirnos, para todos los que estáis pidiendo más bibliografía, más profundidad y que queréis conocer un poquito más sobre estos temas, os quería contar un programa que estamos lanzando y que empezamos la semana que viene, que se llama Elevate Your Skills, que de hecho es el marco, ¿no?, en el que estamos organizando estos webinars. Y bueno, hemos configurado un programa con 5 habilidades que consideramos fundamentales hoy en día. También algunos preguntáis por autoconocimiento, ¿no?, que lo tocamos mucho en la parte de inteligencia emocional. Y bueno, hemos intentado crear un itinerario con las habilidades clave para el profesional del siglo XXI y además hemos querido adaptarlo a este contexto online y hacerlo, pues, ya habéis visto que hoy ha sido bastante participativo, a pesar de que éramos como 90, pues van a ser grupos más reducidos, vamos a buscar participación a tope y un acompañamiento muy cercano de todos los expertos con los que contamos. María Ángeles, como os ha dicho antes, estará en el de creatividad. Estaremos tocando con mucha más profundidad toda esta parte del pensamiento crítico para ser más creativos. Y bueno, tenéis ahí las 5 habilidades, las fechas, el itinerario os lo podéis configurar como queráis, o sea, podéis coger 2, 3, 4, los 5 y os podéis crear un programa pues para aprovechar estos tiempos de confinamiento pues para mirar hacia adentro y para desarrollaros. Y bueno, pues para todos los que habéis asistido hoy, os queríamos ofrecer un descuento del 20% si os apuntáis hasta el final de semana. Así que nada, os llegará, como os decía, un email con toda la info, con la presentación que hemos estado proyectando hoy. También, María Ángeles, si ahora nos apuntamos en un momentito los títulos de la bibliografía Sí. y los Mira, mandamos os quiero también. decir, ay, perdona, Pablo, termina si no, perdona, perdona. Nada, y era simplemente eso. Así que, María Ángeles, si quieres comentar alguna cosita.
Sí, brevemente, que muchísimas gracias a todos. Ya veis que estoy muy excitada. Cuando hablo de lo que me encanta, pues me pongo así. Yo también me enaltezco mis emociones, que muchas gracias Pablo y Autopicus que por organizarlo, que estaré en lo de creatividad que os apuntéis, que si queréis más, y que sí que os voy a mandar, voy a intentar mandaros he intentado poner libros y autores en el chat. No sé si a lo mejor os podemos mandar a lo mejor una lista de 5 libros y que sí sobre la herramienta de hacer preguntas para solucionar un problema o presentar mejor una pregunta, esas preguntas que he comentado súper rápido, lo que voy a hacer, como me lo estáis pidiendo mucho, voy a poner un post en mi Instagram, ¿vale? Sobre eso. Entonces vais allí y lo veis. Eso es, Buscarme para por seguir, Ecuánima, sí. Entonces para allí seguir pondré todos un a post Ecuánime. sobre eso, ¿vale? Y así más fácil para todos. Genial, Gracias pues a todos, nada, gracias, de verdad. muchas gracias María Ángeles y bueno, muchas gracias a todos por dedicar este ratito a pues, estar aquí con nosotros. Y nada, lo dicho, toda la info del programa os llegará, os podéis apuntar si os apetece y seguimos con más cositas. Así que estaros atentos a nuestras redes y nada, que tengáis una muy buena tarde. Gracias. Chao, María Ángeles. Gracias, gracias Pablo, gracias. A todos. Chao.